Una chispa de aforismos e historias reales. Cosechas. Lo que siembras cosechas. Lo que siembras. Me llamo Kim Yeon-suk. Tengo poco más de 70 años y vivo en Songpagu. Últimamente, mi marido y yo hemos estado durmiendo en habitaciones separadas. No es que me incomode dormir. Pero no puedo dormir por la noche. Porque me arrepiento de cómo terminé aquí. Así que creo que es mejor estar solo. Los años pasados pasan ante mis ojos. Como una linterna giratoria. Y hoy me gustaría desempacar ese conjunto de historias. Creo que mucha gente simpatizará con mi historia. Esto será especialmente cierto para las personas mayores, que vivieron en una época similar a la mía. En nombre del matrimonio, hubo innumerables sacrificios y paciencia que las mujeres tuvieron que soportar. Y los conflictos y la desesperación que surgieron en su seno. Pero en última instancia, fue un proceso de encontrarse a uno mismo. En serio, mi vida ha sido como un drama. No, no es exagerado decir que estaba llena de una trama más compleja e intrincada que cualquier otra telenovela. Mi relación con mi marido en particular siempre ha sido una prueba para mí. Cuando estábamos saliendo, mi marido era increíblemente cariñoso y solo cuidaba de mí. Cuando yo tenía 20 años y mi marido 25, éramos inocentes y puros. Y parecía que estábamos dispuestos a darlo todo. El uno al otro. En ese momento, mi esposo estaba mostrando señales de éxito en la empresa, a la que recién se había unido después de completar su servicio militar. Y yo era una estudiante de primer año en la fuerza laboral, a punto de graduarme de la universidad. La gente que nos rodeaba también nos elogiaba como pareja, llamándonos un hombre guapo y una mujer hermosa. Sentí que lo tenía todo en el mundo. Cuando estaba con mi marido. Cada mirada y cada gesto suyo hacían palpitar mi corazón, y nuestras llamadas telefónicas, que duraban hasta altas horas de la noche. Eran mi única alegría del día y un momento para recargar mi energía. Todo el proceso de prometer casarse. Saludar a ambos grupos de padres y completar la reunión. Fue tan feliz como un sueño. Pero después del matrimonio, especialmente después de tener nuestro primer hijo, mi marido cambió 180 grados. El cariño que teníamos cuando éramos recién casados desapareció y de repente cambiamos, como si nos hubiéramos quitado las máscaras. Él pretendía ser un padre respetable por fuera. Pero cuando llegaba a casa, era una persona autoritaria y egocéntrica. Cada palabra que decía me atravesaba como un cuchillo, y a menudo ignoraba por completo mis opiniones y sentimientos. Si mi hijo lloraba toda la noche, se enojaba y decía, ¿cómo puedes tratar así a un niño? Y si me quedaba despierta hasta tarde, haciendo las tareas de la casa, me regañaba diciendo, incluso cuando hice cosas que merecían elogios, él dio por sentado mis esfuerzos. E incluso los menospreció. Me estoy acostumbrando cada vez más a observar su expresión y leer su estado de ánimo. Al mismo tiempo que se volvió natural que las etiquetas de madre de alguien o esposa de alguien se asociaran a las 3 letras de mi nombre. Sentí que me estaba perdiendo a mí misma. Los conflictos con los suegros tampoco pueden dejarse de lado. Yo era la nuera mayor. Así que no necesito explicar cómo era la vida de casada. Me desperté con el sonido de los gallos cantando temprano en la mañana. Me levanté temprano en la mañana para preparar el desayuno para mis suegros. Llevé a mi esposo al trabajo. Cuidé a los niños y trabajé duro en las tareas del hogar. Hasta altas horas de la noche. No solo hacía kimchi, también preparaba comida para ritos ancestrales, y me encargaba de todas las tareas del hogar. Los días que venían invitados, estaba tan ocupada poniendo la mesa y limpiando que estaba a punto de romperme la espalda. Aún así, mi marido siempre dio por sentado mi duro trabajo. Más bien, cada vez que mi suegra me regañaba, mi marido siempre se ponía de su lado.
Todo lo que decía mi madre era cierto. Cuando intenté quejarme de la injusticia, me calló, diciendo, ¿qué va a saber tu madre? Solo lo dice para que te vaya bien. Cada vez, juré en secreto, que me divorciaría 3000 veces. Ya no podía vivir así. La idea de escapar de esta vida infernal. De inmediato nunca abandonó mi mente. Pero no pude dejar a esos pequeños niños, que estaban creciendo, mirándome solo a mí. A menudo pasaba las noches llorando, preguntándome cómo estos niños sobrevivirían las tormentas de la vida sin mí. Me di cuenta de que, por mucho que deseara por mi marido, era inútil. Así que seguí adelante, mirando solo a mis hijos. La vaga esperanza de que un día entenderán estas dificultades. Y cuando mis hijos crezcan, estarán de mi lado. Eran las únicas cosas que me mantenían en marcha. Lo más difícil de soportar fue la infidelidad de mi marido. Tenía unos 40, ¿no? Mis hijos estaban en la pubertad, sensibles y necesitados. Un día, las señoras del barrio empezaron a hablarme. Dijo que vio a su marido hablando cariñosamente con una mujer en un callejón. Al principio lo negué, dije que no. Que mi marido no es ese tipo de persona. De ninguna manera, mi esposo suele llegar tarde a casa. Por el trabajo. Así que no tiene tiempo para preocuparse por nada más. Intenté con todas mis fuerzas negar la realidad y no creerla. Pero unos días después, cuando encontré un pañuelo con una mancha de lápiz labial claramente desconocida en el bolsillo del traje de mi esposo, mi mundo pareció derrumbarse. Mi corazón dio un vuelco. Como si me hubieran golpeado en la cabeza con un martillo. Mis manos temblaban, mi visión estaba oscura y no podía respirar. Mientras sostenía el pañuelo le pregunté a mi marido. Mi marido llegó a casa borracho. Tarde por la noche y se estremeció cuando vio mi cara. ¿Qué es esto? Mi voz ya temblaba. Al principio, mi esposo fingió no saber nada. Diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué sé yo? Pero cuando le puse el pañuelo, que era la prueba, frente a la nariz, finalmente lo miró con los ojos muy abiertos y bajó la cabeza. Eso fue algo que una empleada del trabajo dejó escapar por un momento. No es nada, su excusa. Era tan floja. Y poco convincente. ¿Nada? ¿No te importa nada? ¿Crees que soy gracioso? ¿Crees que soy tonto? Grité, como si desahogara toda la ira que había acumulado en mi interior. Lo siento, solo te miré por un momento. Su disculpa sonó más como una excusa para evitar la situación que como algo sincero. Estaba tan consumido por la ira y la traición que no pude pegar ojo en toda la noche. Esa noche no sé cuánto lloré, agarrada a la almohada, sin que los niños lo supieran. Mi almohada estaba mojada y empapada. Y mis ojos estaban tan hinchados a la mañana siguiente, que ni siquiera podía mirarme en el espejo. La herida de aquella época todavía sigue profundamente incrustada en un rincón de mi corazón sin cicatrizar. Fue el momento más humillante y doloroso de mi vida. Cuando pienso en el pasado ahora, me siento orgullosa de mí misma, por cómo logré aguantar y no divorciarme. Pero al mismo tiempo, creo que fui realmente tonta. Quizás yo era demasiado joven y débil en ese momento. Y no tuve el coraje de criar a los niños por mi cuenta. Además, sabía muy bien lo fatal que era la letra escarlata del divorcio para las mujeres en la sociedad de esa época. Así que decidí soportarla. Tenía vagas esperanzas de que el tiempo lo resolvería todo. Y que mi marido entraría en razón algún día.
Pero las expectativas siempre se convierten en traiciones. Mi marido me decepcionó muchas veces. Después de eso. Y mi corazón, poco a poco, se alejó de él. El sentimiento de amor había desaparecido. Y solo quedaba una relación unida. Por el sentido del deber y la responsabilidad. A medida que pasaron los años difíciles. Todos los niños crecieron y formaron sus propias familias. Mi hijo mayor estudió en el extranjero en Los Estados Unidos y se estableció allí, y mi hija menor vive con su esposo, que trabaja en Corea. Ahora solo quedamos mi marido y yo. Y él no ha cambiado. No, se podría decir. Que ha empeorado. Incluso después de jubilarme, no tenía ningún pasatiempo y simplemente me sentaba en el sofá todos los días, sosteniendo el control remoto del televisor. Aunque le preparaba 3 comidas. Desayuno, almuerzo y cena e incluso le daba meriendas. Siempre se quejaba y decía cosas como estas. ¿Son todas las guarniciones? ¿Y por qué está tan sosa la sopa? Él no movía un dedo cuando se trataba de las tareas del hogar. Y cuando me quejaba de que era duro. Incluso se reía de mi sufrimiento. Diciendo, ¿qué tienen de difícil los trabajos de las mujeres? Cada vez que veía a mi marido resoplar. Ante mis palabras, mi interior hervía. El pensamiento de que ya no podía vivir así, dominaba mi mente. Como el agua en una olla hirviendo. No pude evitar sentir que mi paciencia se estaba agotando. Me invadió un fuerte deseo. De no pasar el resto de mi vida. Sintiéndome tan apático y frustrado. Al final declaré que debíamos utilizar cada habitación. Cariño, ahora cada uno tenga su propia habitación. Es doloroso para mí. Estar más tiempo en el mismo espacio contigo. Al principio mi marido se quedó estupefacto. Y preguntó: ¿estás loca? Pero luego dejó de decir nada. Tal vez él mismo. Tenía una vaga sensación de que su relación conmigo ya no era lo que solía ser. O quizás simplemente. No sabía que saldría así. Entonces un día. Mi hijo mayor llegó a Corea después de mucho tiempo y fue una reunión de toda la familia. Incluida la familia de mi hija, por primera vez en mucho tiempo. Se suponía que sería una reunión familiar amistosa, pero el aire incómodo y frío entre mi esposo y yo no se podía ocultar fácilmente. Mi hija debió haber sentido la atmósfera. Por lo que se acercó a mí con cautela y me susurró. Mamá, ¿qué pasa con papá y tú? Últimamente, el ambiente está un poco raro. Dudé por un momento, pero luego. Sintiendo que ya no podía ocultar el dolor. Que se había acumulado a lo largo de los años. Abrí mi corazón, como si se hubiera roto desde la infidelidad de mi esposo. Hasta todo lo que ha hecho difícil. Mi matrimonio. El dolor de la vida de casada y hasta su actitud, de no tratarme como un ser humano. Mi hijo y mi hija. Se quedaron muy sorprendidos por mi historia. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de compasión. Por su madre y enojo por su padre. La hija en particular dijo: no, ¿quieres decir que papá dijo eso? Mamá, ¿fue tan difícil? Preguntó emocionado, como si no pudiera creerlo. La hija interrogó a su marido en el acto. Papá, ¿cómo pudiste hacerle esto a mamá? Ella sacrificó toda su vida por ti. Y por nosotros. ¿Cómo pudiste hacerle algo así? Dijo el hijo mayor. Había una firmeza en su voz. Mamá, creo que hay algo mal con papá. En realidad, incluso cuando era joven. A menudo escuchaba historias de vecinos. Que decían que habían visto a mi padre saliendo con mujeres desconocidas. Éramos demasiado jóvenes en ese momento, para comprender realmente lo que significaba. Pero ahora que lo pienso. Creo que todo era una pista de la desordenada vida privada de mi padre. Mamá confió en papá y vivió su vida.
Pero papá la traicionó y engañó a la familia. Las palabras de mi hijo me hicieron sentir como si me estuviera desmoronando otra vez. ¿Cuánto más me engañó mi marido? ¿Sin que yo lo supiera? La hija, en un ataque de ira, le gritó a su marido: «Papá, ¿cómo pudiste hacerle esto a mamá? Ha vivido toda su vida como la sombra de papá». Mi marido no pudo decir nada. Y simplemente bajó la cabeza. Sus hombros se desplomaron y su rostro era una mezcla de culpa y vergüenza. Solo entonces pareció darse cuenta de la gravedad del error que había cometido. Pero ya era demasiado tarde. Al final, incluso nuestros hijos decidieron intervenir y solucionar el problema de nuestra pareja. Mi hijo y mi hija vinieron hacia mí. Me tomaron la mano fuertemente y dijeron: «Mamá, papá fue demasiado duro contigo. Ahora haz lo que quieras, mamá. Estamos de tu lado. Tu felicidad es lo más importante». Esas palabras fueron un gran consuelo para mí. Sentí que la tristeza acumulada durante muchos años finalmente se estaba aliviando. Sentí una sensación refrescante. Como si décadas de estancamiento se estuvieran levantando. Los niños sugirieron al marido que se divorciara. «Papá, a mamá le resulta muy difícil seguir viviendo contigo. Ahora, papá se ha convertido en una carga para mamá. Esperamos sinceramente que mamá sea feliz por el resto de su vida. ¿Qué tal si ahora cada uno vive su propia vida?». Mi esposo se negó al principio. Pero la actitud constante y firme de sus hijos finalmente lo convenció de aceptar. Probablemente no podía ir en contra de sus deseos. En una situación donde todos los errores que había cometido se revelaron, no habría lugar para excusas. Así que obtuvimos nuestro prometido matrimonio. Como saben, seguimos legalmente casados, pero vivimos nuestras propias vidas. Mi marido decidió regresar a su ciudad natal en el campo y vivir una vida tranquila, tal como yo había deseado. Vivirá allí lamentando los errores que cometió a lo largo de los años. Ahora estoy felizmente pasando tiempo con mis nietos, bajo la fuerte protección de mis hijos. Mis nietos vienen a visitarme cada fin de semana y me muestran sus talentos, y mi hija y mi hijo me llaman a menudo para preguntarme cómo estoy. Mi hijo mayor, que vive en el extranjero, se comunica conmigo frecuentemente por videollamada. Y siempre me visita durante las vacaciones para cuidarme. Mi esposo me llama de vez en cuando. Pero solo le contesto formalmente. ¿Qué sentido tiene ahora? En mi mente, él ha sido una persona inexistente, por mucho tiempo. Al mirar atrás a mi largo viaje por la vida, puedo decir que ha sido una vida turbulenta, llena de alegría, tristeza y placer, pero al final nos damos cuenta de que cada elección y acción tiene consecuencias. Como dice el dicho, lo que siembras, lo cosechas, que tanto me había hecho pasar, finalmente se quedó solo y ahora estoy disfrutando de mi vejez, rodeada de mis amados hijos y nietos. Creo que tal vez todo este proceso fue un largo viaje para mí, hasta encontrar la verdadera felicidad. Este momento, en el que puedo vivir mi propia vida, sin depender de mi marido, es increíblemente precioso para mí. En estos días, por recomendación de mi hija, voy a una academia para personas mayores. Me divierto interactuando con mis vecinos. Y ocasionalmente participo en trabajos de caridad para ayudar a los desprivilegiados. ¿Sabes lo placentero y gratificante que es? Vivo cada día con entusiasmo, disfrutando profundamente. La sensación de que esto es lo que significa ser humano. ¿No es todo esto autoinfligido al final?
Mi historia podrá sonar triste. Para algunos. Pero considero este momento el más tranquilo y libre de mi vida. Siento que finalmente estoy viviendo mi propia vida, la cual fue reprimida por mi esposo y mi familia. Espero que todos valoren sus vidas y tomen decisiones de las que no se arrepientan. Y no olvides que a veces las decisiones audaces pueden traer mayor felicidad. Por supuesto, digo esto bajo la premisa de que puede traer algo de felicidad no solo a ti, sino también a la otra persona. Espero que ambos vivan felices juntos por el resto de sus vidas, que no son largas. Gracias por escucharnos durante tanto tiempo. Descansa bien. ¿Qué te pareció la historia de hoy? Si te pareció interesante, suscríbete, dale a me gusta y deja muchos comentarios. También me gustaría añadir que esto se debe a que podemos descubrir historias interesantes y buenas. Una chispa de citas y anécdotas auténticas. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Una chispa elegante de citas famosas e historias reales.